Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando veas este programa. Estamos en Encuentro de Humano a Humano, en la temporada 2. Este es el episodio número 7, que es maravilloso, episodio número 7 de la segunda temporada. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Voy saludando a aquellos que van ingresando. ¡Qué maravilla! Hoy vamos a hablar de los no nacidos y el impacto que tienen en la vida, en el día a día, en la vida de cada uno de nosotros. Yo soy Jorge Bey, terapeuta integral, y todos los jueves, 18 horas, junto con Maya Aguirre, brindamos este encuentro de reflexión, de compartir un poco de la experiencia de cada una, para acompañar esos momentos en donde nos sentimos medios raros. Compartimos nuestras experiencias para profundizar en diferentes temas. Increíble, temporada 2, episodio 7. May. Hola. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? No te veo, te escucho, pero no te veo. Ay, yo los veo a las dos. Salgo y vuelvo a entrar. Dale. Dale, genial. Ahí vamos de nuevo, a ver si el inconsciente familiar nos muestra las dos. Es bien mío porque yo no la veo y es un tema muy interesante hablar de los no nacidos, ¿sí? Lo que no se ve, los procesos no terminados. ¿Qué pasa cuando hay un no nacido en la familia? ¿Qué pasa cuando nazco luego de un no nacido? Es muy interesante porque no nacido no es... a ver, ahí está May. A ver si nos deja ahora. Hola Lau, hola a todos los que se van sumando. Los no nacidos, qué tema interesante, más allá de si son por elección, supongamos, entre comillas, que hay una elección. Ahí O estás, si ¿me ves? no te veo, pero evidentemente es bien mío. Es muy perfecta, muy perfecta. Así que vamos a jugar un poco, solo me veo a mí en la pantalla, vamos a jugar un poco con esto de cuando haga silencio, ahí comparto yo, así no te piso. Dale, vamos hablando. Qué lindo y qué movilizante este tema y con cuánto respeto y con cuánto amor vamos a tratar de hablarlo hoy, ¿no? Y con la conciencia del valor que tiene este tema en nuestra historia también, ¿no? Y el dolor que provoca para una mamá perder un hijo y la bomba emocional que hay atrás de esto. Así que vamos a tratar de contarlo desde la manera más amorosa y desde nuestra experiencia y lo que nosotras fuimos aprendiendo a lo largo de las consultas que fuimos atendiendo en relación a diferentes síntomas, porque yo digo que el no nacido está atrás de todos los síntomas, prácticamente. Ahora vamos a explayarnos un poquito más, pero está atrás de conflictos territoriales, conflictos económicos, conflictos en relación a la pareja, vinculares. Así que, bueno, vamos a empezar, si querés, por contarles, por tratar de definir qué es un no nacido. Dale para adelante. Bien, un no nacido es un ser que se gestó y que no llegó a nacer, tanto sea por un aborto espontáneo, sea cual sea el motivo, y un no nacido también puede ser, eso pensaba hoy, un proyecto, ¿no? Ese proyecto que uno piensa en ese hijo, le busca un nombre, todo, y por una cosa o por otra
no se da, eso también entra en el paquete de los no nacidos. Sí, y Así que en esto que decís, está bueno poder integrar que hay unos nacidos que van a ser de forma de aborto espontáneo, digamos, que el cuerpo lo expulsa porque no lo reconoce, entonces el cuerpo decide no seguir por ahí. ujú, Ahí entonces ahí estamos hablando de un no nacido de forma natural, ¿no? Que eso no quita dolor, porque hoy vamos a hablar de las capas o del dolor y el tamaño del dolor que genera esta sí, situación. Después están los no nacidos por la supuesta decisión propia, él no estaba lista, no era el momento, tal vez fue por un abuso, por una situación en donde no hubo un consenso, entonces hay personas que dicen elegir no llevar mm, adelante este embarazo. Hoy en Argentina nos encontramos en un momento social en donde se han peleado esos ciertos derechos y hoy se puede encontrar a un profesional que interrumpa un embarazo, pero si vamos mucho más atrás, por ahí no es mucho, podemos hablar de 10 años para atrás, donde era completamente ilegal, esas situaciones sucedían y la mujer se exponía a vivirlo en silencio, vivirlo en soledad. Pensemos en nuestros padres, en nuestros abuelos, ¿sí? En nuestros tíos, en donde esos temas no se tocaban, y ahí ya se generaba un gran dolor que quedaba como sí, huella en el sistema familiar. ¿Sí? Entonces, sí. hay muchas formas de ver un no nacido, y Y por nos eso que falta, y nos falta, por ejemplo, en mi caso, éramos dos y uno se perdió en los primeros meses y bueno, mi mamá lo vivió como una pérdida, ¿no? Yo en una reprogramación de útero lo veo a mi hermano dentro del útero conmigo y ahí me entero que éramos dos. Pero muchas sí, veces también venimos tan cargados de información que muchas veces venimos de a dos y uno se pierde y muchas veces la madre no se da cuenta, exacto, ¿no? exacto. Hay no Eh, nacidos que no se, que las mujeres no se dan cuenta directamente porque por ahí se gesta y se pierde en la primera semana. Entonces la mujer por ahí tiene como un sangrado o una situación de dolor, de contracción, pero no se percata de que hay uno nacido, o como dice Mai, en la gestación puede haber varios. De hecho, es algo que se está estudiando en la naturaleza para asegurar supervivencia, para asegurar existencia. Hay varios ovocitos que son fecundados. Después, por lo general, se lleva adelante uno, tal vez dos, en el caso de los mellizos o gemelos, hay casos de trillizos, pero ahora está como un poco más comprobado y más visto que en realidad la naturaleza permite que en el cuerpo se fecunden varios ovocitos a la vez, y ujú, bueno, a medida que uno va creciendo, los otros van abandonando el cuerpo, ¿no? Como abandonando el juego, por decirlo de una forma. tal cual. Sí, sí. Y bueno, ahí, bueno, todos tenemos historias de no nacidos. Y cómo impactan, el tema de hoy era cómo impactan en nuestra vida, en nuestro día a día. Yo creo que lo más fácil para que lo puedan ir entendiendo es empezar a hablar de la infertilidad oculta. ¿Se escucha Bueno, un ruido de fondo? ¿Soy yo? Ah, ni idea, cuando yo acá no veo, no escucho nada. bueno. Hablar de esta infertilidad oculta, de cuando o sea, la infertilidad cuando quiero ser mamá y no puedo, mi biología no me lo permite, ¿no? Ahí hay un deseo de ser madre. Pero también hay una infertilidad con esa persona que dice, yo no quiero tener hijos, o, qué sé yo, puede elegir una pareja del mismo sexo, siempre sin juicio, siempre hay una lógica biológica. Nosotros los que lo estamos abordando desde la lógica biológica del detrás del síntoma.
En esos casos nunca hay síntomas, porque no tiene el deseo de ser madre. Pero cuando una tiene el deseo de ser madre y no puede, o no da con la pareja directamente, porque también puede pasar que sí, biológicamente estás preparadas para ser mamá o ser papá, pero no das con la pareja. Entonces también ahí hay una infertilidad oculta. Y nosotras en la consulta lo hemos comprobado miles de veces en casos que nos han venido al consultorio, que viene una persona con infertilidad o con este tema, no puedo ser mamá, y atrás o síntomas en relación al útero, a los órganos, ¿no? Está bueno Y aclarar esto también, de que no solamente se trata del aspecto femenino o para la mujer. Hay hombres que quieren ser padres y no encuentran a la mujer, ¿no? Siempre esto lo decimos entre comillas, no encuentran a la mujer indicada para, y en realidad desde el inconsciente hay una protección, o sea, no se encuentra la persona adecuada porque ser padre, ser madre puede representar un peligro. Entonces son distintos niveles de profundidad en los sí, que afecta o que impacta la infertilidad. Como decía May, puede que mi cuerpo no esté preparado, entonces estamos hablando de una infertilidad física, interna mía, o puede ser de que ni siquiera tenga pareja. Vos decís, ¿pero por qué? Ahí ves personas eh, con muchísimas virtudes que podrían estar en pareja y no están porque su inconsciente las está protegiendo, porque el paso que sigue a estar en pareja es agrandar la familia, ¿sí? Más allá de la casa, el auto, el casamiento, bla, desde la biología hay que traer hijos, hay que continuar la descendencia. Entonces, cuando la historia de la maternidad o paternidad es muy dolorosa en el clan, los pasos previos a tener hijos son los que te van impidiendo avanzar en ese sentido. Entonces, encontrás a personas que tienen ganas de estar en pareja y que no están, está bien, o que estuvieron en pareja, tuvieron un hijo y la infertilidad es en el segundo hijo. Entonces ahí esta pareja se separa por motivos supuestamente de la pareja. Pero la biología, que es la que manda, lo que está haciendo es proteger para evitar, por lo general, una muerte. sí, un hecho anterior doloroso, un recuerdo doloroso no sanado. Mira, el inconsciente, si te relaciona con una persona, ya sea por fecha, por nombre, por parecido físico, esto lo nombramos un montón de veces, te relaciona a una madre que murió en el parto, por ejemplo, ¿no? Sos doble de una mujer que falleció en el parto, y da que estás en pareja, que también tu pareja es doble de la pareja ¿se entiende? De esta mujer que Sí. falleció en el parto, tenés todos los componentes para que el inconsciente diga, bueno, acá tiene que haber separación, tiene que haber escasez, no tiene que haber recursos, algo tiene que pasar para que no se llegue el hacia dónde del inconsciente, ¿no? Para que no se llegue a tener un hijo y se evite el hecho doloroso anterior. Porque nosotros tenemos para la biología, aunque suene muy crudo y muy frío, nosotros tenemos un valor. No tiene el mismo valor un bebé, un niño, una madre, un padre que un anciano. Para la naturaleza nosotros tenemos un valor. Y el valor de una madre, y más si ya tiene hijos, es mucho más valioso que un bebé. Pero porque es una lógica biológica, porque no puede en este momento, en esta etapa, pero por ahí más adelante sí, ¿no? Entonces es como que el inconsciente te está protegiendo para no revivir ese hecho. Qué bueno lo que traes, como para poder generalizar ahí un tema y expandirlo un poco. Todo lo que vos sientas hoy que es un síntoma,
todo lo que sientas hoy que está trunco, todo lo que sientas que está trabado, que no puedes avanzar por esa línea, por esa avenida, por ese camino, es una protección. Estamos Tal cual. como sociedad o como cultura muy linkeados a que el síntoma es algo malo, y lo profundo del síntoma es que si eso está sucediendo es porque me está protegiendo de algo. Y vos decís, dale, ¿cómo una enfermedad me va a proteger de algo? Y muchas veces, en la mayoría de los casos, lo que sucede con el síntoma es que me está queriendo proteger de lo peor que le puede suceder como al sistema, a la existencia y a la biología, que sería el camino no continuado, el de desencarnar. Biológicamente se necesita existencia y descendencia. Tal Lo cual, que estamos sí. hablando bien desde la biología, y esto puede por ahí generar Es un una impacto. manera de reparar, una manera ¿Cómo? de, es una manera de reparar, ¿no? De no repetir la historia. Exacto, Y, exacto. y bueno, y detrás de la infertilidad que veníamos hablando están estos casos de niños que fueron dados porque falleció su mamá en un parto. Ujú. Eh, También hay historias donde el bebé nació y hubo abandono, entonces también se busca no repetir para no llegar a esa situación. Y cómo impacta también en nuestra economía, en nuestros proyectos, ¿no? Y para qué cosa fue usada el dinero. Esta es muy común y la vemos siempre. Cuando el dinero se utilizó para un aborto, por ejemplo, entonces el inconsciente toma asocia el dinero a la muerte. Exacto. Y ahí vamos como sumando puntitos, ¿no? Es que en realidad los no nacidos están en tantos síntomas, lo podemos abordar desde tantos lugares. Sí, La sí, más lo común podemos es ver quiero tener hijos y no puedo. Y en caso, por ejemplo, que vos mencionabas hoy a los hombres, una manera inconsciente de evitar llegar a tener hijos es buscar mujeres más grandes, que ya tienen hijos, que se han ligado o que no están Ujú. disponibles, ¿no? Exacto, exacto. Buscar esas Tanto para el hombre personas como para la mujer. no disponibles emocionalmente es una forma de evitar concretar un vínculo y llevarlo al siguiente nivel o al siguiente paso, ¿no? Y, y ahí, como vos decías, hay distintas formas de ver a los no nacidos. Por ejemplo, también en la obesidad, ¿sí? Cuando alguien está trabajando sobrepeso, es interesante buscar a las personas que compran compulsivamente, que compran por dos, que compran por tres, ¿no? Que cocinan siempre de más, que necesitan tener en la alacena de más, porque estamos Jor, alimentando, ¿sí? esto que decís de por dos, fue un antes y un después en mi vida, cuando yo lo abordé en la consulta, venía toda mi vida, crecí y viví como sintiendo que todo me costaba el doble, veía que a todo el mundo le resultaba más fácil, ¿no? Hacer Sí, cosas y sí. como que a mí me costaba todo el doble. Y hasta he llegado a pagar cosas por dos y situaciones así. Cuando yo veo en mi reprogramación de útero que éramos dos, ahí me cayó como un baldazo de agua fría de información y me hizo un clic. En esa toma de conciencia, yo ahí comprendí por qué pagaba todo el doble. Claro, para mi inconsciente éramos dos, no era solo Mayra. Exacto, Eh, exacto. Después, Ahí digo, obviamente, que mi realidad empezó a cambiar y me empecé a sentir mucho más liviana, porque lo vivía como una carga, todo me era pesado, todo me costaba el doble. Empecé, o sea, como que me saqué un peso de encima tomando solo conciencia de eso, ¿no? Eh, está bueno ver esto. Hay distintas maneras en las que afectan los no nacidos. Estos son algunos ejemplos. También Maya hablaba de lo económico, ¿sí? Cuando gasto de más, cuando no puedo ahorrar, cuando no me puedo sostener en un proyecto. Hasta a veces cuando no puedo comenzar un proyecto, que lo tengo en la mente y cuando lo quiero llevar a manifestarlo, ponerlo a cabo,
no tengo la energía para, no tengo el tiempo. Los no nacidos, sobre todo si nazco luego de un no nacido, hay una intervención muy clara, ¿sí? Es muy clara en mi vida que cuando me ha pasado con consultantes que me digan, che, ahora que veo esto, como decía Mai, me cambia la vida porque me di cuenta por qué gastaba de más, por qué compraba de más, por qué el tema de la comida, por qué el tema de la ropa, por qué el sobrepeso, porque desde el inconsciente se carga esa información. En la columna se ve una escoliosis, por ejemplo, físicamente, porque mi inconsciente, que sostiene el cuerpo, sabe qué lugar ocupo, pero mi mente cree que ocupo otro. Pasa mucho en el caso de los primogénitos. El Ujú. primero, que dice, el primer hijo, si hubo un no nacido, no sos primogénito. El primogénito es el no nacido. Y el hijo número uno en el sistema tiene una tarea. Y cuando el hijo número dos nace y cree que es el número uno, se quiere sentar en la silla del primero y se ve la escoliosis, como la cintura llegando para un lado y el cuerpo llevando para el otro, ¿no? Como esta disociación. Y Mirá, en la conducta hay una carga inmensa de responsabilidad que no le caben al segundo hijo, porque son del primero, aunque el primero no esté. Entonces, el alivio mental que se siente cuando nos ubicamos en nuestro lugar es recuperás tu maravilloso. lugar. Recuperás tu lugar y ahora que me decís esto de la escoliosis, eh, yo estaba decodificando un tema vincular, ¿no? Con un Ujú. colateral, y tenía escoliosis. Y en ese momento, porque entre consulta y consulta siempre hay un periodo de reparación donde se va moviendo todo, yo sentía mucho dolor de espalda, yo sabía que tenía escoliosis, porque ya años anteriores me había hecho una placa, todo. Voy al médico, le cuento lo que me está pasando, me hace una placa y tenía la columna perfecta, o sea, como me quedé como mentirosa ahí en el médico, pero qué, o sea, ahí fue cuando realmente el qué dije, o sea, algo que vi en la consulta, cómo cambia la materia, porque ahí lo ves reflejado en la materia, ¿no? Porque Claro cuando que uno, si no, mientras tanto uno piensa que es casualidad, que pudo haber pasado, pero cuando es muy difícil, o sea, tener un diagnóstico de escoliosis, tener la placa con la columna toda torcida y vas a los 2 años con dolor, justo cuando empezaste a decodificar algo que está relacionado a ese síntoma, y ves, o sea, el dolor que yo sentía era mi columna acomodándose en en reparación. reparación, ¿no? Pero fíjate cómo algo tan sutil, algo tan finito, algo que no tenemos visto, porque la realidad es que yo después fui, le pregunté a mi mamá y mi mamá me lo confirmó, pero ni siquiera ella sabía que éramos dos, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, sí. y si vamos a estudiando más arriba el árbol, hubo muchos abortos que no se dijeron, que no se expresaron. A veces Todos no hay que tenemos, tan arriba, ¿no? A veces no hay que claro, estar tan arriba. Me ha pasado ahí en consultas de encontrarme con mujeres que recién en la cuarta, quinta sesión se animaron a expresar que tenían no nacidos. Eh, lo cargaban con mucho dolor, con mucha culpa, y es bueno poder elaborar esto. Hay decisiones que creemos que tomamos, pero que no las estamos tomando desde la conciencia. El inconsciente, que es este todo, que todo lo abarca, ¿sí? Que tiene toda la información. Algunos le van a decir Dios, algunos la fuente, otros la energía del universo. Esto que es más grande que vos y que genera todos los sistemas, que guía a los pájaros, que guía a los cardúmenes de pez. Entonces, esto que es más grande, que nos atraviesa, tiene toda la información. Y si la maternidad o la paternidad en tu historia representa un conflicto, te va a proteger llevándote a este lugar de infertilidad. Infertilidad en lo que sería gestación de un hijo, pero te vas a encontrar
con mucha creatividad y con mucha fertilidad en otros campos, que puede ser en lo laboral, que puede ser en el vincular, en cuanto a tener muchos amigos, que puede ser muy estudioso y llevar toda esa productividad y esa fertilidad, llevarlas a otras áreas de tu vida, porque al fin y al cabo, el sentido, el desarrollo de la existencia es siempre multiplicarse. No te vas a multiplicar en esos lugares, no nos vamos todos a multiplicar en esos lugares en donde hay historias de dolor. Como decía Mai, si hay un dolor activo, ahí no te vas a multiplicar. Por ahora, hasta que comiences un camino de punto. Por eso es tan valioso agarrar el síntoma como un mensajero y ir a ver qué es lo que te viene a mostrar, ¿no? Porque en el fondo te terminás descubriendo a vos mismo, terminás descubriendo tus historias, cuál es el lugar que realmente, cuál es tu lugar en el clan, ¿no? Saber qué número de hijos sos es un montón. Es muy valioso saber qué número de hijos sos. Es re lindo lo que trae. Bueno, hola a todos a los que van ingresando. Pueden ponernos, escribirnos sus comentarios, qué sienten, qué opinan, qué resuenan. Estamos hablando de los no nacidos, cómo afectan los no nacidos en la vida propia y también se puede ver en el clan y en el sistema familiar. Hola Noé. Cuando decís el número de hijo que ocupa cada uno y cómo vos reparaste tu escoliosis, reconociendo qué número de hija eras, puede parecer un poco fantasioso para el que nunca hizo sesión. Hola, Lau hermosa. Pero solo atravesando el camino, solo en el camino de conciencia, te vas dando cuenta de la lógica que tiene, ¿no? Porque, no se pierdan del asombro y de la sorpresa de decir, wow, o sea, yo hace 6 años que hago consulta y hoy me sigo sorprendiendo, ¿no? Y sigo descubriendo cosas, pero me acuerdo que en ese momento fue, ya el solo hecho, imagínense, de entrar al útero y ver al lado mío un feto, porque era tal cual, lo vi como con los ojitos como si fuera un marcianito, o sea, un feto al lado mío. Y sentir esa unión que tenés con un gemelo, que es algo que solo uno lo puede experimentar ahí en la consulta, es único. Te voy a contar un caso para que tomemos conciencia de cómo impacta un no nacido en la vida de un ser que viene después, ¿no? Dale. Atendí un caso por una mamá que viene con su niño con autista, diagnosticado por autismo, y no me voy a explayar mucho, pero encontramos, ella no tenía dimensión de cómo había impactado, tuvo un embarazo anterior a este niño, y este bebé falleció en su útero a una semana de nacer. Imagínate, Jorge, embarazada, 9 meses, nombre, habitación, toda la familia era el primer hijo, imagínate. Bueno, se me agarra piel de gallina porque revivir eso fue muy doloroso. Y claro, cuando ella, a menos de un año de este hecho, queda embarazada nuevamente, este bebé lo oculta, se calla, con mucho miedo a que le vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Ella como que se aísla en una burbuja, se mete en sí misma, se calla, y bueno, y tenía lógica con el síntoma que traía, que era preocupación por el autismo de su hijo, ¿no? Fíjate cómo impacta también cuando tenemos la pérdida o la muerte de un hijo, cómo impacta en el próximo embarazo, porque
lo que vive la emoción que vive la mamá y cómo vive ese embarazo. Y aparte, sumamente desconectada. No se quería enamorar, no quería conectar emocionalmente con ese bebé por miedo a que le pasara lo mismo que le había pasado anteriormente. Muy fuerte, muy Fuerte, fuerte. fuerte. Y, Y cada vez más y cercano a la fecha, ¿no? Digamos, se respeta el dolor que cada uno siente en la pérdida, si pasó por la experiencia de la pérdida de uno, sí, de uno nacido, de un bebé. Mientras más se acerca la fecha del nacimiento y mientras más entero está el cuerpo y mientras más lo sentí en el mío, es más fuerte el dolor, ¿no? Por justamente el vínculo interno que se genera y muchas veces la madre queda solo mirando esa muerte y le cuesta muchísimo, como decía May, volver a conectar o con los hijos que estaban antes o con los que vienen después. sí, Entonces ¿no? está como esta capa Imagínate que invisible. tuvo una cesárea, se tuvo que armar un funeral, tuvo que darle un entierro a ese bebé. O sea, y no llegó a pasar menos de un año, pasó muy poquito tiempo en el que volvió a quedar embarazada. Imagínate qué tan activa y qué tan fuerte estaba, tan presente estaba esta Sí, emoción, ¿no? Y este miedo a volver a pasar por lo mismo y sí, aparte era el primero. claro, Eh, la desconexión que se genera. Ahí Noé nos cuenta que pasó por un embarazo atópico y que lo perdió a los 3 meses. Eh, Primero que nada, gracias Noé por compartir, es algo muy de uno y honramos, gracias por compartirnos esto, que es parte de tu historia. Eh, Vos sabrás, como con otras personas que pueden estar viendo el vivo, lo doloroso que es cuando uno quiere, ¿no? Y lo pierde, todo ese proceso de duelo que hay que hacer que muchas veces las personas que nos rodean, que no entienden la importancia o el significado o el dolor, te dicen, bueno, pero ni se había gestado o ni siquiera era un bebé. Hay muchos comentarios frívolos cuando no importa si tenía una semana. Para el proceso de uno es doloroso porque es un proyecto que se cae. Y por más que después tenga otro hijo, ese proyecto esa vida, o eso como lo quieras, como lo sienta cada uno, eso era mío y no lo tengo. Y ese sol de dolor, vamos a traerlo como empaña los próximos proyectos. Ya ni siquiera te hablo de tener un hijo, querés poner un local, tenés un emprendimiento. Y si todavía no superaste ese no nacido, los próximos emprendimientos también van a estar empañados por ese dolor. Y como sí, contaba Mai, en el caso que trajo, mientras más cercano estaba, más grande estaba, ese bebé, más doloroso, ¿no? sí, tal cual. Sí, gracias, Noé, gracias por compartir. Eh, Mira, y otra de las cosas que siempre estamos repitiendo, y toda nuestra realidad va a ser perfecta para nosotros, toda nuestra creación va a ser perfecta para nuestros síntomas, ¿no? Eh, Vos sabés que yo de chiquita siempre tuve la idea de tener gemelos. Quería tener gemelos, mi idea de ser madre, o sea, yo de chiquita quería ser madre. Era tener dos, una nena y un varón, y fui creciendo con eso sin saber por qué, ¿no? Claro, ahora me doy cuenta que nosotros no tomamos ninguna decisión, como dice Carl Jung, hasta que no hagas consciente el inconsciente, creerás que nada, que es todo parte de tu destino, ¿no? Y bueno, cuestión que trabajando en la consulta, porque uno puede venir a trabajar en la consulta por cualquier síntoma y encontrar no nacidos, no hace falta que venga uno a decodificar una infertilidad. Eh,
Tengo una Eso abuela, aparece en tengo una, muchos otros síntomas. más arriba tengo una abuela, pero fíjense cómo viaja en el tiempo. Yo para que tengan dimensión de cómo algo que pasó hace 50 años, 100 años, viaja en el tiempo y hoy uno lo trae como un pensamiento, como una idea, como ganas de algo, y en realidad no tomamos ninguna decisión, todo viene como una orden del inconsciente. Mi bisabuela materna sale un día de lluvia a bajar la ropa del tender y la agarra un rayo, literal. Ella embarazada de 7 meses de gemelos. Ella no fallece, fallecen los gemelos. Y yo vengo hoy, 3 generaciones después, con ganas de decir, a mí me hubiese encantado tener gemelos. Fíjense cómo viaja en el tiempo y cómo la biología busca reparar todo el tiempo esos hechos dolorosos anteriores, ¿no? Sí. Eh, Cuando hubo un hecho doloroso así muy traumático, el inconsciente va a decir no repetir, porque se puede seguir generando vida por los costados, ¿no? Por ahí Por las vías vos sos colaterales, hermanos. Vos sos el único de la familia que hace años que quiere tener pareja y no puede, porque no da, ¿no? Bueno, tu biología, como lo mencionamos hoy, tu biología te está protegiendo de no repetir esos hechos dolorosos anteriores. ¿Por qué? Porque puede tener hijos y seguir dejando descendencia tu hermano, tu primo, va por los costados, ¿no? Como que el árbol se va acomodando para que se repita todo lo que dio vida y todo lo que dio muerte no se tiene que repetir. Esa es una ley biológica, una de las bases de la biología. En mi propia historia, trayendo también el ejemplo desde el árbol, yo soy JC, Jorgelina Sebey, en el inconsciente familiar, en el árbol, arriba, por el lado de los Sebey, hay un José Sebey y Josefa Sebey, que eran pareja y tuvieron 16 hijos. De los 16, 4 fallecieron nacidos entre los 4 y los 6 años, ¿no? Yo, psicopedagoga, amando a los niños, niñera mucho tiempo, cuidé mucho a mis sobrinos, como queriendo reparar el inconsciente me trajo a mí ese deseo de estar tal vez con esos niños que no tuvieron, ¿no? Estamos hablando de hace 100 años atrás, 16 hijos, hay mucho ahí como por decodificar, ¿no? ¿Qué mujer quiere gestar 16 embarazos? Es hasta inhumano. Entonces, desde ese lugar, yo acá queriendo tener hijos y estando en pareja y todo, en la sensación de estando en pareja no quiero tener hijos, y cuando no estoy en pareja, tengo activo, ay, me encantaría ser mamá. Entonces, es maravilloso porque para mí hoy charlarlo y me río de esto porque digo, wow, cómo me estoy... Jorge, Me yo siento que... me acuerdo de esto que vos decís, me acuerdo de esto que vos traes, y eran todos niños que fallecieron 6 meses, 3 años, 2 años. Imagínense si es doloroso perder a un bebé de 5 meses de gestación, imagínense perder un hijo que uno ya tiene como es un proyecto de vida, uno ya nació, ya visualizó cómo va a ser toda su vida. Y aparte por enfermedades, por la culpa, ¿no? De no poder haberlo salvado, que encontramos Entiendo, también. sí, La culpa entiendo de no haber llegado a tiempo, de no vivir en las condiciones que debería. Hay muchísimas, muchísimas cosas en torno a un no nacido. es muy interesante cuando uno lo va elaborando, porque más allá de, y esto lo pueden ver en el libro de Infertilidad, que es de Pablo Almazán, que en la portada lo que van a ver es fotos de muchos bebés, de mujeres que le habían dicho que no iban a poder tener hijos nunca, ¿no? Que después de trabajar en consulta quedaron embarazadas. Entonces, la portada del libro Infertilidad lo que trae Los estoy es mostrando.
Lo tengo Todos los bebés. rendido. Buenísimo. Yo sigo sin ver, pero buenísimo, ahí lo está mostrando Mai. Ahí se explica mucho sobre la infertilidad y esas fotos que ven son bebés que nacieron después del proceso de decodificación. Pero también es importante saber de que muchas veces vas a hacer una consulta y puede que quedes embarazada. Me ha pasado como consultora de atender mujeres que después de una sesión me dijeron, Jor, no podemos continuar porque estoy embarazada, porque en el momento que estábamos embarazados el proceso de decodificación tal cual se corta. Y hay otros casos de mujeres que hicieron 13 consultas y que siguen con el síntoma de no poder tener hijos, pero emocionalmente están paradas en otro lugar, ya no desde el sufrimiento, ya no desde el dolor, sino como en aceptación de que lo que está sucediendo es por mi conveniencia, porque el Tal cual. síntoma está protegiéndome. Y a veces no se sana el síntoma, pero sí yo empiezo a tener otra mirada de eso que antes era Te un deja de síntoma. generar síntomas. Te Exacto. deja de generar síntomas porque en el fin, hablando desde la mirada de la bioexistencia consciente, que ambas somos consultoras en bioexistencia consciente, el fin no es sanar el síntoma. El fin, o sea, el síntoma es el mensaje. Nosotros la agarramos como mensaje, sí, muchas veces en el camino se sana y eso está buenísimo, pero el síntoma viene a cambiarte la vida por completo. Por ahí Sí. uno viene a decodificar, por eso hay veces pasa que uno viene a decodificar infertilidad y dice, uy, me ascendieron en el trabajo, mejoró mi economía, mejoró mi relación de pareja, me volví a hablar con mi papá, que hacía años que no me hablaba. El síntoma en sí, sea cual sea, no importa, porque hay veces no tenemos uno, tenemos 3, 4, 5, no sabemos cuál elegir. Sí. El síntoma, el que repetís toda tu vida, el que más te molesta, es el mensajero. Nos dice a nosotras qué es lo que tenemos que ir a buscar en la consulta. En consecuencia de todo lo que uno va trabajando, puede pasar que se sane y el síntoma desaparezca, como me pasó a mí que con la escoliosis, que fui por una cosa y terminé sanando una escoliosis. O puede pasar que directamente te deje de generar síntomas, que empieces a vivir desde tu ser más auténtico y que por ahí te das cuenta que, bueno, sí, me gustaría ser madre, pero en realidad primero ahora quiero viajar, quiero conocer gente, quiero estudiar, ¿me entendés? Empezás a vivir una vida más auténtica sin estar con ese picaceso, quiero ser Sí. mamá, quiero ser mamá, quiero ser mamá, que aparte está en el colectivo está como muy, hay mucha carga hacia las mujeres en ese sentido, ¿no? Y por Es la como edad, todo, que te te corre el juntás, reloj. claro, tenés más de 30 y no tenés novio, en una cena familiar te van a preguntar, che, ¿y el novio para cuándo? Y tenés el novio y lo presentás al otro año y te van a decir, che, chicos, ¿cuándo van a ser padres? ¿Cuándo van a tener hijos? ¿No? Porque es biológico, porque es de tallo cerebral. Es de Total, tallo total. cerebral. Ahí Noé nos pregunta cuál es la diferencia entre un aborto espontáneo o uno inducido. Y para el inconsciente no hay diferencia. La No hay- interrupción del embarazo para el inconsciente es salvar la vida. O sea, tiene ese significado, tiene esa importancia. El inconsciente va a generar en el cuerpo distintas hormonas, distinta energía, esto se va a formular en pensamiento y yo voy a creer desde mi pensamiento que elijo no quiero tener este bebé, elijo interrumpir el embarazo. Yo O vas creo a que crear estoy todo eligiendo. un entorno, o vas a crear toda una realidad que te lleve a tomar esa decisión. Exacto, Eh, exacto. sí, O lo vas a perder espontáneamente porque el cuerpo no lo reconoce. O sea, la diferencia va a estar en la cultura, básicamente, en la sociedad, en la parte vincular, en la moral y en la ética. Pero para el inconsciente que sostiene la biología, no hay diferencia. Si un bebé representa un peligro, no va a llegar a gestarse. Entonces,
por eso con Mai, desde nuestra mirada, no hay juicio. Vos venís a consulta y necesitas decir, pasé por esta situación, yo elegí no tenerlo y nosotras sabemos, aunque vos digas que sí, no elegiste nada, ¿sí? Es el árbol, el Sí, inconsciente familiar, que sabe que esto es una historia de dolor no resuelto y no lo va a dejar avanzar. tal Creemos cual. que elegimos. Creemos que elegimos el novio, ¿no? Ay, a mí me gusta la pareja que tenga los ojos, el pelo, la altura, y en realidad es el link, el enganche, ¿no? Por nombre, por fecha de nacimiento. Esta identificación se da más arriba y si eso trajo hijos, acá va a dar hijos también. Entonces acá te vas a conectar con esta creencia de que a mí me gusta. Pero estamos Ujú. totalmente seteados por el inconsciente familiar. No sé, Mai, ¿vos crees que elegimos algo? No tomamos ninguna decisión. Todas las decisiones, no elegimos el auto que tenemos, el lugar donde vivimos, el nombre de nuestros, el nombre. Cuando te pones a estudiar el árbol, no elegís el nombre, no podés elegir ni siquiera la fecha en la que van a ser, o sea, nada. Eh, un poquito, Jorge, que no hablamos, y ya son menos cuarto, el ¿Vale? tema del territorio y el tema de la casa, ¿por qué está relacionada el no puedo tener casa propia en función a los no nacidos, ¿no? Y porque casa es útero. Ahí va. En nuestro universo, nuestra realidad, todo es simbología, todo es simbología. La casa simboliza el auto, la casa simboliza el útero, el El auto auto simboliza simboliza el auto, el lavarropa simboliza un útero, el baño simboliza un útero. Eh, todo y lo bueno, ¿y qué contenedor. pasó? Si Todo tenemos aquello que contenga va a estar representando un útero. el Exacto, mar simboliza un exacto. útero. Y bueno, y si hay, y tenemos historias de dolor relacionadas al útero, tanto como si nosotros, cuando nosotros estuvimos en el útero, todas las historias de útero, para atrás también, porque en el tiempo se va repitiendo. Lo que nosotros vemos ahora en nuestra realidad ya pasó muchísimas veces más arriba. Por eso lo que encontramos acá en el presente nos damos cuenta que pasó a mamá, pasó a la abuela, pasó a la bisabuela, pasó en todos los úteros, ¿no? Pero si hubo muerte en el útero, el tener casa propia va a ser como decir, che, no tengas, no llegues a la casa propia. Y aparte también, ¿hacia dónde es el inconsciente? En la biología, en la naturaleza, los animales para tener más descendencia, para tener cría, lo primero que tienen que tener resuelto es el alimento y el territorio. Los humanos es igual. Si nosotros tenemos resuelto el alimento, la pareja y sí, el alimento, el territorio y la pareja, eso nos lleva a tener hijos, ¿no? Y a querer formar una familia y todo eso. Por eso asociamos el no tener casa propia a los hechos dolorosos que están en el útero, los no nacidos, los niños dados. Todo eso que vos podés decir, sí, igual no tengo casa propia porque no me interesa, porque acá en Argentina no se puede pagar o comprar una casa. Todo eso es una construcción del pensamiento que me hago de algo que es mucho más profundo y es que está bien, tengo todas estas creencias que en realidad la creencia es para justificar algo que está en el fondo, que es que estoy siendo protegido por algo más grande. Si yo Tal encaro cual. para ese lugar, me lleva para historias no resueltas o dolorosas, y para evitarlo me va a llevar para otro lado. Cuando la vida me lleva para el lado que a mí no me gusta, ahí es cuando lo empezamos a ver como un síntoma. Che, no me gusta esto, no me gusta mi trabajo, no me gusta la relación que tengo con mi pareja, la relación que tengo con mis viejos, no me gusta que no puedo tener un hijo. Todo lo que me lleva para el lado del no me gusta es una protección. Nosotros lo Tal llamamos cual. síntoma desde la psicología y desde ciertas áreas,
síntoma es algo físico, tal vez, y nosotras síntomas es aquello que no me permite vivir plenamente. Yo estoy Tal cual. bárbaro en esto, estoy bárbaro en el otro, pero acá no me siento pleno, acá hay un nudo. Eso es lo que desde la decodificación llamamos síntoma. Tal ¿Se cual. puede elaborar? Sí, se puede elaborar en consulta. Las consultas son de una vez por mes, duran 2 horas. En el caso de que quieras decodificar, hay otras formas de elaborarlo. Cada uno elige, porque no todas las terapias son para todos, ¿sí? La decodificación es un camino de conciencia, te lleva Implica muy mucha profundo. responsabilidad. Implica mucha responsabilidad, mucho compromiso. Eh, Y no se puede ¿Lo sostener puede, siempre, y está bien. lo puede hacer cualquiera? Sí, obviamente sí, mientras no tenga los requisitos que nosotros siempre pedimos, que no esté cursando un embarazo, no tenga antecedentes de ACV, problemas cardíacos, porque es una manera se mueven muchas cosas en el inconsciente y es una manera de proteger al consultante. Pero Exacto. yo siempre digo, si la primera pregunta que te tenés que hacer a vos mismo, si vas a hacer una consulta en mi existencia consciente, es si realmente estás comprometido con tu proceso, si realmente vas a hacer los movimientos que tenés que hacer y si te vas a comprometer a sostenerlo en el tiempo porque es es un proceso de largo plazo. Si Exacto. cambia tu vida, si nos ponemos a pensar, no son 2 años de consulta, son 50 y pico de horas. Nada, no es nada el intercambio que uno hace para cambiar de vida. Pero bueno, y Sí, buscas algo inmediato, no es. claro. Y la noticia, en este caso que traes, es que si buscas algo inmediato, no existe nada inmediato, no No, existe, no hay terapia que te saque de un momento a otro el conflicto. Todo requiere un proceso. Sí, a mí me encanta el verano, pero no va a ser verano porque yo quiero todo el año. No, hay etapas. O sea, hasta el próximo verano voy a tener que pasar el proceso de otoño, invierno, primavera, verano de nuevo. Y así es todo en la existencia, todo es un proceso. Porque hay capas, está la mente, la capa del alma y la capa del cuerpo, y hay distintas capas, hasta en el mismo cuerpo, porque en la consulta vos haces un movimiento, trabajás 2 horas, un montón, se te caen un montón de fichas, se te acomodan fichas, y a la semana por ahí decís, che, la consulta fue un montón y hoy me siento súper movilizado, porque vamos atravesando capas. Y con cualquier terapia, ¿sí? Para aquel que hace terapia convencional también se sabe que sale de la sesión movilizado y por ahí a los días se siente otra vez como en el mismo punto, porque el cuerpo le lleva su tiempo procesar la información. tal Entonces, por cual. esto Mai también trae, es un camino de conciencia que requiere presencia y constancia, ¿sí? Nosotras traemos este ejemplo de la decodificación, pero vos podés hacer terapia, la terapia que te encante, que se te cante y que te guste y con la que conectes. Lo importante es hacer un proceso para conocerte, para que Mm, aquello que tenga peso deje de tenerlo, ¿sí? sí, Que no se culpe al exterior de lo que pasa en mi interior. tal cual. Sí, vos sos el creador de tu vida, así que cada uno sabrá por dónde sí, por dónde no, qué te resuena. Yo siempre digo, no te quedes con lo que decimos, probá, probá, Exacto, claro, exacto. no te quedes. Y también influye mucho la incomodidad, ¿no? El tamaño de la incomodidad, porque mientras la incomodidad yo la pueda seguir tapando, Sí, eh, por ahí puedo seguir sobreviviendo. Así, ahora cuando ya llega, en este caso, ¿no? Estamos hablando de los no nacidos, cuando tengo 25 años me da igual si tengo o no tengo hijos, por ahí ni pienso en eso, pero van pasando los años, cuando estoy cerca de los 40 y veo que todos son padres o se empieza a mover algo más dentro de mí que ya no lo puedo sostener, no lo puedo tapar, bueno, ahí uno como que busca otra alternativa, otra manera. Yo siempre le digo, no esperen a lo último, al colapso, a lo más incómodo, sino que
ya hay como llamadas de atención antes, ¿no? Así es, así es. Bueno, si te gustó este vivo, estuvimos hablando de los no nacidos, nos estamos viendo todos los jueves 18 horas, acá por Instagram, que es @jorsebey. Siempre nos vemos con Mai en este encuentro humano-humano. Si te resonó algo de esto y conoces a alguien que le puede sumar, traemos esto de compartírselo, compartirle el vivo a las personas que creas que les pueda servir la información. Nosotras estamos al servicio, hacemos esto totalmente de forma desinteresada, amamos charlar de la existencia con Mai, con cámara o sin cámara encendida, siempre estamos charlando de eso y simplemente los jueves los compartimos con ustedes y suma un montón si se lo compartís a alguien que le interese este tema. En el feed de las dos están los demás episodios, por si querés ver alguno, también ahí ya está colgado, así que lo pueden chusmear. Y Y Mike, en como YouTube, siempre, están y en en YouTube YouTube, también, vos lo vas así, subiendo a YouTube. así es, los Ah, voy subiendo ahí, los voy subiendo ahí. genial. Gracias, Noé, por traernos tu Gracias. historia, gracias a los que fueron Bueno, ingresando, dándonos les vuelvo a fueron mostrar el libro por si a alguien le interesa comprarlo o ahí va. leerlo. Es el libro de Pablo Almazán, Infertilidad, y bueno, y están todas las fotitos ahí de los niños que nacieron después de que sus madres se animaron a ver qué les mostraba sus síntomas. Qué Nos bien, vemos. maravilloso. Gracias, Mai, Gracias. gracias por esta charla, te quiero mucho. Gracias Gracias. a todos. Hasta el próximo jueves.